Mi nombre es Alberto Ramírez Silva y durante 8 años trabajé como operador de caseta de cobro en una de las carreteras principales que conectan Querétaro con otras ciudades del centro del país. Sé que puede sonar como un trabajo monótono, pero después de miles de turnos nocturnos, había llegado a conocer cada sonido, cada patrón de tráfico, cada detalle de esa caseta como si fuera mi propia casa. Había visto de todo: conductores ebrios, accidentes menores, gente en crisis, incluso intentos de robo. Creía que después de 8 años en el turno de medianoche a 8 de la mañana, ya nada podría sorprenderme. Estaba completamente equivocado. Lo que sucedió en mi caseta durante las primeras horas de una madrugada de noviembre destruyó cada certeza que tenía sobre la realidad, sobre el tiempo y sobre lo que es posible o imposible en este mundo. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en turnos nocturnos, en carreteras o lugares aislados. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. La caseta donde trabajaba estaba ubicada en un tramo particularmente solitario de la autopista, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad. Era una estructura moderna, con 3 carriles en cada dirección, aunque en el turno nocturno solo manteníamos operativo un carril por sentido debido al bajo flujo vehicular. La caseta en sí era una cabina pequeña, de unos 2 metros por 2 metros, con ventanas de vidrio reforzado en 3 lados, y una puerta trasera que daba a un pequeño cuarto de descanso y baño. El interior estaba equipado con un terminal de cobro electrónico, una caja registradora para pagos en efectivo, un monitor de circuito cerrado que mostraba 4 ángulos diferentes de la carretera y una radio de comunicación directa con la oficina central y con las otras casetas del sistema. La iluminación era funcional, pero creaba un ambiente particular durante la noche. Dentro de la cabina, luces fluorescentes blancas mantenían todo visible y profesional. Afuera, postes altos con lámparas de vapor de sodio proyectaban ese característico resplandor anaranjado sobre el asfalto, creando círculos de luz que se desvanecían en la oscuridad circundante. Las barreras de cobro eran brazos mecánicos pintados con franjas reflectantes rojas y blancas, controlados por un pedal bajo mi pie y un botón de respaldo en el panel de control. En el turno nocturno, especialmente después de las 2 de la mañana, el lugar se convertía en una isla de luz en medio de un océano de oscuridad absoluta. A ambos lados de la carretera se extendían campos abiertos y más allá, colinas bajas cubiertas de vegetación que durante el día se veían verdes, pero que en la noche eran solo siluetas negras contra un cielo apenas más claro. El protocolo nocturno era simple y lo había repetido miles de veces. Cada vehículo que se aproximaba activaba sensores que encendían luces de advertencia 100 metros antes de la caseta. Yo escuchaba el sonido del motor acercándose, veía los faros romper la oscuridad en mi monitor y me preparaba para la transacción. La mayoría de los conductores nocturnos eran transportistas profesionales, trabajadores del turno nocturno regresando a casa, o ocasionalmente viajeros que preferían manejar de noche para evitar el tráfico. El procedimiento era siempre el mismo: saludo profesional, solicitud de pago, emisión de comprobante, agradecimiento, activación de barrera. En promedio, cada transacción tomaba entre 15 y 30 segundos. Durante las horas más tranquilas, entre las 3 y las 5 de la mañana, podían pasar hasta 20 o 30 minutos entre un vehículo y otro. La empresa nos proporcionaba varios elementos de seguridad. Teníamos un botón de pánico que alertaba directamente a la policía de carreteras, cámaras de seguridad que grababan continuamente con respaldo en la nube, y un protocolo de comunicación cada hora con la oficina central. También teníamos un registro digital automático de cada transacción, hora exacta, tipo de vehículo, método de pago, número de placa cuando era visible. El sistema era tan preciso que podía revisar los registros y decirte exactamente cuántos vehículos habían pasado en cualquier turno, a qué hora
y cuánto tiempo había transcurrido entre cada uno. Había algo reconfortante en esa rutina, en la precisión de los sistemas, en la predictibilidad de las noches. Sí, el trabajo era solitario y las horas pasaban lentamente, pero había desarrollado mis propios ritmos. Llevaba termo con café, escuchaba podcasts con auriculares durante los periodos tranquilos y mantenía un registro personal de observaciones curiosas. El conductor que siempre pagaba exactamente con el monto correcto en monedas. El camión de una empresa de lácteos que pasaba todas las noches a las 4:30. La pareja en un automóvil rojo que viajaba cada fin de semana. Estos pequeños patrones humanos hacían que las noches fueran menos monótonas. Aquella noche en particular comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11:30 de la noche, 30 minutos antes del inicio oficial de mi turno, como siempre hacía. Edmundo, el operador del turno anterior, estaba terminando su reporte en la computadora del cuarto trasero. Era un hombre de unos 50 años, veterano de 15 años en el sistema de autopistas, y habíamos desarrollado una buena relación profesional a través de estos breves intercambios durante el cambio de turno. «Noche tranquila», me dijo mientras guardaba su termo en una mochila desgastada. El tráfico estuvo ligero incluso para un día entre semana. Solo 73 vehículos en todo el turno. Y el sistema de comunicación tuvo una interferencia extraña hace como una hora, pero ya se resolvió. Central dice que fue algo atmosférico. Asentí, revisando rápidamente el reporte en pantalla. Todo parecía en orden. Los números coincidían. No había incidentes reportados. Los sistemas estaban funcionando dentro de parámetros normales. Firmé digitalmente la recepción del turno. Edmundo me deseó buena noche y en 5 minutos estaba solo en la caseta, comenzando mi rutina habitual. Las primeras horas transcurrieron con normalidad absoluta. El flujo de vehículos fue constante pero espaciado, exactamente como esperaba para un martes en la madrugada. Camiones de carga, algunos automóviles particulares, un autobús de pasajeros. Cada transacción era una repetición perfecta de miles anteriores. Saludaba, cobraba, agradecía, el vehículo se alejaba y yo volvía a mi podcast mientras esperaba el siguiente. A la 1 de la mañana hice mi primer reporte a Central, confirmando que todo estaba operando normalmente. A las 2 hice el segundo reporte, igual de rutinario. Fue aproximadamente a las 2:45 de la mañana, cuando el patrón comenzó a cambiar, aunque tan sutilmente que al principio no lo registré como algo inusual. Había pasado un camión de transporte de mercancías general a las 2:38 y después de eso nada. 15 minutos de silencio total. No era extraordinario, pero sí estaba en el extremo más largo de lo habitual para esa hora. Aproveché el tiempo para ir al baño en el cuarto trasero, prepararme más café y estirar las piernas un poco. Cuando volví a la cabina, eran las 2:57 de la mañana según el reloj digital del terminal. Otros 12 minutos pasaron. Silencio completo. La carretera en ambas direcciones era una cinta negra vacía, iluminada solo por los halos anaranjados de las lámparas cada 50 metros, que se perdían en la distancia hasta desaparecer en la niebla que había comenzado a formarse. Esto sí era menos común. 27 minutos sin un solo vehículo. Revisé el monitor de circuito cerrado, alternando entre las 4 cámaras. Nada. Carretera vacía en todas direcciones hasta donde alcanzaban las cámaras. A las 3:12 de la mañana, decidí hacer un reporte no programado a Central, solo para confirmar que mis sistemas de comunicación estaban funcionando. Tomé la radio y presioné el botón de transmisión. Caseta 17 a Central. Solicito confirmación de comunicación. Estática. Esperé 5 segundos y repetí el mensaje. Más estática, pero diferente de la estática normal. Tenía un patrón casi rítmico, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Intenté ajustar la frecuencia, pero el resultado fue el mismo. No era una falla completa de comunicación, pero definitivamente había algo raro. Recordé el comentario de Edmundo sobre interferencia atmosférica. Decidí intentarlo una vez más a las 3:15, en mi reporte programado de las 3.
Eran las 3:14 de la mañana. Seguía sin pasar ningún vehículo. 41 minutos de carretera completamente vacía. Esto era definitivamente inusual, aunque no imposible. Quizás había habido un accidente más adelante que estaba desviando el tráfico o algún tipo de operativo policial, pero normalmente en esos casos, Central nos notificaba. Volví a intentar la radio. Caseta 17 a Central. Reporte de las 3. Sin novedades, pero solicito confirmación de cualquier incidente en la ruta que pueda explicar ausencia total de tráfico en los últimos 40 minutos. La estática esta vez fue más intensa, y por un momento pensé que escuché algo parecido a una voz, pero tan distorsionada que era imposible distinguir palabras. Después, silencio absoluto. La radio se había quedado completamente muda, ni siquiera estática. Presioné el botón varias veces. Nada. Revisé las conexiones, verifiqué que la unidad estuviera encendida. Todo parecía estar funcionando, pero no había sonido alguno. Fue en ese momento, mientras estaba inclinado sobre la radio tratando de diagnosticar el problema, que vi el reflejo en el vidrio de la ventana lateral. Luces. Faros acercándose desde el norte, desde donde venía la mayoría del tráfico. Finalmente, después de 42 minutos, otro vehículo. Me incorporé rápidamente, aliviado de volver a la rutina normal, y miré hacia la carretera. El vehículo estaba acercándose, pero algo en su velocidad me pareció extraño. Venía muy lento, quizás a 40 o 50 kilómetros por hora, en una carretera donde el límite era de 110. Los faros eran brillantes, de esos faros modernos de LED que algunos vehículos nuevos traen, pero había algo en la forma en que la luz se proyectaba, como si la niebla la estuviera distorsionando de manera inusual. Activé mi postura profesional, con la mano lista sobre el terminal de cobro, esperando que el vehículo llegara a la barrera. Pero a medida que se acercaba, mi cerebro comenzó a registrar inconsistencias. La distancia desde donde vi los faros por primera vez hasta la caseta era de aproximadamente 300 metros. A la velocidad que parecía venir el vehículo, debería haber llegado en unos 20 segundos. Pero pasaron 30 segundos y los faros parecían estar apenas más cerca. 40 segundos. 50. Miré el monitor de circuito cerrado, pensando que tal vez mi percepción directa estaba fallando. La cámara que apuntaba hacia el norte mostraba claramente los faros, pero la imagen tenía algo extraño. No era que estuviera pixelada o distorsionada, sino que parecía casi estática, como si fuera una fotografía más que un video en vivo. Pero de vez en cuando, muy sutilmente, los faros parpadeaban o cambiaban levemente de posición, confirmando que era video en tiempo real, solo que el vehículo se movía increíblemente despacio. Miré mi reloj. Las 3:15 de la mañana exactamente. Y fue en ese preciso segundo cuando todo cambió. El vehículo, que había estado aproximándose con esa lentitud antinatural, simplemente se detuvo. No desaceleró gradualmente hasta detenerse. No hubo luces de freno. Simplemente estaba moviéndose a esa velocidad de tortuga y luego, instantáneamente, estuvo completamente inmóvil, aún a unos 100 metros de la caseta. Los faros seguían encendidos, iluminando la niebla que ahora parecía más densa, pero el vehículo estaba completamente quieto en medio del carril. Me puse de pie, sintiendo una incomodidad creciente en el estómago. Esto no tenía sentido. ¿Por qué un conductor se detendría ahí, a 100 metros de la caseta? Pensé en varias posibilidades. Emergencia mecánica, conductor sintiéndose mal, tal vez estaba buscando algo en el vehículo. Pero entonces, ¿por qué no se hacía a un lado de la carretera? ¿Por qué quedarse en medio del carril? Esperé. 30 segundos. 1 minuto. El vehículo no se movía. Los faros permanecían encendidos, perfectamente inmóviles, como dos ojos brillantes observando la caseta desde la distancia. Tomé la linterna de emergencia que teníamos en la cabina y abrí la puerta, pensando en caminar hacia el vehículo para ver si el conductor necesitaba ayuda. Pero en el momento en que puse un pie fuera de la caseta, el aire frío de la madrugada me golpeó con una intensidad que me hizo retroceder. No era solo frío. Era una temperatura que parecía antinatural,
como si hubiera salido a un congelador industrial. Y con el frío vino un silencio que era casi palpable. Me di cuenta en ese momento de que no había absolutamente ningún sonido ambiental. Normalmente, incluso en las noches más tranquilas, hay sonidos. El viento susurrando, algún insecto, el crujido de la propia estructura de la caseta adaptándose a la temperatura, el zumbido casi imperceptible de las luces. Pero en ese momento había silencio absoluto. Era como si alguien hubiera presionado un botón de silencio en el mundo entero. Retrocedí a la caseta y cerré la puerta, sintiendo mi corazón acelerarse. Algo estaba muy mal. Miré el monitor nuevamente. El vehículo seguía ahí, inmóvil. Intenté usar el zoom de una de las cámaras para ver mejor, para tal vez distinguir la marca o modelo del vehículo, o ver si podía ver al conductor. Pero cuando acerqué la imagen, lo que vi hizo que mi confusión se transformara en algo más parecido al miedo. El vehículo no tenía características definidas. Quiero decir, tenía la forma general de un automóvil sedán, eso podía distinguirlo, pero era como si los detalles estuvieran borrosos o ausentes. No podía ver placas, no podía distinguir marca o modelo, no podía ver claramente las ventanas o si había alguien dentro. Era como mirar un automóvil a través de un vidrio empañado, excepto que la cámara era perfectamente nítida con todo lo demás. La línea de la carretera, las señalizaciones, la niebla. Solo el vehículo parecía tener esta cualidad indefinida. Aparté la mirada del monitor y miré directamente a través del vidrio de la cabina hacia el vehículo. Mis ojos confirmaron lo que la cámara mostraba. Los faros eran intensamente brillantes y nítidos, pero el vehículo detrás de ellos era una forma oscura y borrosa, como si existiera en una realidad ligeramente diferente a la del resto del mundo. Mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Tal vez era un efecto de la niebla combinada con la iluminación. Tal vez había algo mal con mis ojos, cansancio acumulado jugándome una mala pasada. Tal vez el vehículo tenía algún tipo de pintura o recubrimiento que lo hacía difícil de ver claramente. Pero ninguna de estas explicaciones se sentía correcta. Decidí que necesitaba documentar esto. Saqué mi teléfono celular del bolsillo y activé la cámara, apuntando hacia el vehículo a través del vidrio de la caseta. En la pantalla del teléfono, el vehículo aparecía exactamente como lo veía. Faros brillantes, forma borrosa. Tomé varias fotos y un video de unos 30 segundos. Mientras grababa, algo cambió. El vehículo comenzó a moverse nuevamente, pero no de la manera en que un vehículo normal se mueve. No hubo aceleración gradual, no hubo sonido de motor. Simplemente comenzó a deslizarse hacia adelante, tan lentamente como antes, perfectamente silencioso. Y mientras se acercaba, me di cuenta de algo más. La distancia entre el vehículo y la caseta parecía estar disminuyendo. Pero cuando miraba el velocímetro digital que tenemos para registrar las velocidades de los vehículos que se aproximan, una característica de seguridad que usamos para identificar vehículos que vienen peligrosamente rápido, la lectura decía 0. El vehículo se estaba acercando. Lo podía ver con mis propios ojos, pero según el sensor de velocidad, no se estaba moviendo en absoluto. Esto era imposible. Los sensores son equipamiento calibrado profesionalmente. No fallan de esta manera. Y sin embargo, ahí estaba la contradicción directa entre lo que veía y lo que los instrumentos registraban. El vehículo continuó su avance lento y silencioso hasta que estuvo aproximadamente a 20 metros de la barrera. Y entonces se detuvo nuevamente. Esta vez pude ver un poco más de detalle, aunque seguía siendo inquietantemente indefinido. Era definitivamente un sedán, de color oscuro, tal vez negro o azul marino. Los faros seguían siendo lo más nítido, 2 círculos perfectos de luz blanca intensa. Pero incluso a esta distancia más cercana, no podía ver placas. No podía ver al conductor a través del parabrisas. No podía distinguir marca o modelo específicos. Miré el reloj digital del terminal. Parpadeó. Y por una fracción de segundo mostró 3:15 antes de cambiar a 3:16. Pero ese parpadeo había sido extraño, como si el tiempo mismo hubiera dudado por un momento.
Esperé, con mi mano flotando sobre el botón de pánico, sin estar seguro de qué estaba enfrentando, pero cada vez más convencido de que necesitaba ayuda. El vehículo permanecía inmóvil. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Nada cambiaba. Era como estar en una fotografía excepto por mi propia respiración y mi corazón acelerado. Y entonces el vehículo retrocedió. No dio reversa de la manera normal. No hubo luces de reversa encendiéndose. No hubo el movimiento característico de un vehículo cambiando de dirección. Simplemente comenzó a moverse hacia atrás, deslizándose en reversa, con la misma velocidad antinatural con la que había avanzado. Los faros aún apuntando hacia mí, aún perfectamente brillantes. Lo observé retroceder hasta que estuvo nuevamente a unos 100 metros de distancia, exactamente donde había estado cuando lo vi por primera vez después de detenerse. Y entonces, como si alguien hubiera presionado un botón de repetición, comenzó a avanzar nuevamente. La misma velocidad lenta, el mismo deslizamiento silencioso, la misma forma indefinida. Mi mente se resistía a aceptar lo que estaba viendo. Los vehículos no se comportan así. El tiempo no se comporta así. Pero ahí estaba, sucediendo frente a mis ojos, siendo registrado por las cámaras, siendo capturado en el video de mi teléfono que aún estaba grabando. El vehículo llegó nuevamente hasta el punto de los 20 metros de la barrera y se detuvo, exactamente el mismo punto que antes. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Habían pasado solo 2 minutos desde el último ciclo, pero se había sentido como una eternidad. Fue entonces cuando algo más captó mi atención. En el monitor de circuito cerrado, en la cámara que apuntaba hacia el sur, hacia donde los vehículos se dirigen después de pasar la caseta, vi otro par de faros. Pero estos no estaban moviéndose, estaban simplemente ahí, a aproximadamente la misma distancia que el vehículo del norte, 100 metros de la caseta, pero en la dirección opuesta. Giré físicamente para mirar a través de la ventana trasera de la caseta hacia el sur. Sí, ahí estaban. Otro par de faros, idénticos en intensidad y posición relativa a los del norte. Y cuando usé el zoom en la cámara sur, vi exactamente lo mismo. Un vehículo sedán oscuro, indefinido, con solo los faros siendo nítidos. 2 vehículos, uno al norte, uno al sur. Ambos equidistantes de la caseta, ambos perfectamente inmóviles, ambos con esa cualidad extraña de existir, pero no estar completamente presentes. Mi respiración se había vuelto superficial. Sentía como si la caseta se estuviera encogiendo, como si las paredes se estuvieran acercando. Intenté la radio nuevamente, desesperado por algún contacto con el mundo exterior. Silencio absoluto. Intenté mi teléfono celular para hacer una llamada. Sin señal. Absolutamente ninguna barra, cuando siempre teníamos al menos 2 barras en esta ubicación. Los 2 vehículos permanecieron inmóviles por lo que parecieron varios minutos. Yo alternaba mi mirada entre el norte y el sur, entre las ventanas y los monitores, tratando de detectar cualquier cambio, cualquier movimiento. Y entonces, simultáneamente, ambos vehículos comenzaron a moverse. El del norte avanzó hacia la caseta. El del sur retrocedió, alejándose de la caseta. Ambos se movían a la misma velocidad lenta y antinatural, perfectamente sincronizados, como si fueran controlados por el mismo mecanismo invisible. Durante aproximadamente 30 segundos, este movimiento coordinado continuó, uno acercándose, otro alejándose, y entonces, tan abruptamente como comenzó, ambos se detuvieron nuevamente. El vehículo del norte estaba ahora a solo 10 metros de la barrera, tan cerca que si hubiera sido una situación normal, habría estado preparándome para la transacción. El vehículo del sur había retrocedido hasta desaparecer en la niebla y la oscuridad, sus faros apenas visibles en la distancia. Miré el reloj. 3:19 de la mañana. Y mientras lo miraba, los dígitos parpadearon nuevamente. Esta vez no solo parpadearon, sino que por un momento, el reloj mostró 3:15 antes de estabilizarse en 3:19. Como si el tiempo estuviera tratando de retroceder, pero no pudiera hacerlo completamente. El vehículo al norte permanecía a 10 metros de distancia,
Y ahora, a esta proximidad mayor, pude ver algo más. Las ventanas no eran transparentes, eran completamente opacas, como si estuvieran polarizadas al máximo, o como si no fueran ventanas en absoluto, sino superficies sólidas. No había manera de ver quién o qué estaba dentro. Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si no había nadie dentro? ¿Y si este vehículo estaba operando sin conductor, sin ocupantes, sin ninguna presencia humana en absoluto? Intenté controlar mi pánico creciente aplicando mi entrenamiento profesional. Había manejado situaciones estresantes antes, había tenido confrontaciones con conductores agresivos, había estado presente durante accidentes, había incluso experimentado un intento de robo hace algunos años, pero esto era diferente. Esto no era algo contra lo que pudiera defenderme o algo que pudiera comprender dentro de mis marcos de referencia normales. Decidí que tenía que intentar algo, cualquier cosa para romper este ciclo extraño. Presioné el botón que activaba el sistema de altavoces externos que usamos para comunicarnos con los conductores cuando hay problemas con el pago o cuando necesitamos dar instrucciones. «Disculpes», dije, mi voz sonando extrañamente amortiguada incluso para mí mismo. «Si necesita asistencia, por favor indíquelo. Si tiene una emergencia, puedo llamar a los servicios de emergencia». Mi voz salió por los altavoces, pero sonó diferente de lo normal, distante como si estuviera hablando desde muy lejos o bajo el agua, y no hubo respuesta del vehículo. Ningún movimiento, ninguna indicación de que hubiera alguien dentro que hubiera escuchado mi mensaje. Intenté nuevamente. «Este es el operador de la caseta de cobro. Necesito que se identifique o que avance hasta la barrera para procesar su pago». Silencio. El vehículo permanecía perfectamente inmóvil, pero entonces algo cambió en la luz de los faros. No se apagaron, pero su intensidad pareció aumentar ligeramente, y el color de la luz pareció volverse más frío, más azulado. Y en ese momento, escuché el primer sonido desde que esto comenzara. No era un sonido que viniera del vehículo, era más como si viniera de todas direcciones a la vez, o tal vez de ninguna dirección en particular. Era un tono bajo, casi subsónico, que sentía más en mi pecho y en mis huesos que en mis oídos. Era constante, sin modulación, sin variación, solo un zumbido profundo y penetrante que parecía vibrar a través de toda la estructura de la caseta. Me tapé los oídos, pero no hizo diferencia. El sonido no estaba siendo transmitido por el aire de la manera normal. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, o dentro de las paredes, o dentro del mundo mismo. El vehículo comenzó a avanzar nuevamente, pero esta vez, mientras se movía hacia la barrera, pude ver algo más. La luz de los faros no estaba simplemente iluminando la niebla y el asfalto, estaba creando formas en el aire, patrones geométricos que aparecían y desaparecían, como si la luz estuviera interactuando con algo invisible, revelando estructuras que normalmente no podemos ver. El vehículo llegó hasta la barrera, tan cerca que si hubiera sido una situación normal, el conductor hubiera bajado la ventana y me hubiera entregado el pago. Pero las ventanas permanecían completamente opacas y no había ningún movimiento dentro del vehículo. El zumbido aumentó en intensidad. Sentía como si mi cráneo estuviera vibrando, como si mis dientes estuvieran resonando con esa frecuencia imposible. Miré el reloj, necesitando algún punto de referencia, alguna confirmación de que el tiempo aún estaba pasando normalmente. El reloj mostraba 3:15. Pero eso no podía ser correcto. Habían pasado varios minutos desde las 3:19. Miré mi reloj de pulsera personal. También mostraba 3:15. Miré el teléfono. 3:15. El tiempo había retrocedido. O nunca había avanzado, o estaba atrapado en un bucle, repitiéndose una y otra vez. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Esto estaba fuera de toda experiencia humana normal, fuera de toda ley física que conociera. El vehículo permanecía frente a la barrera. Y entonces, lentamente, muy lentamente, la barrera comenzó a levantarse. Pero yo no había presionado el pedal, no había tocado el botón de control. La barrera se estaba levantando sola,
moviéndose con un chirrido mecánico que sonaba distorsionado y equivocado, como si el sonido mismo estuviera siendo alterado por lo que sea que estuviera causando todo esto. Cuando la barrera estuvo completamente levantada, el vehículo avanzó, pasando bajo ella, moviéndose con esa misma velocidad antinatural. Mientras pasaba directamente frente a la ventana de mi caseta, a menos de 2 metros de distancia, intenté ver dentro, intenté ver cualquier detalle que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Las ventanas seguían siendo completamente opacas, pero por un breve momento, cuando la luz de los faros pasó sobre el vidrio de mi caseta, en un ángulo particular, vi algo. No fue una reflexión, no fue una sombra. Fue como si por una fracción de segundo, las ventanas del vehículo se volvieran transparentes, y lo que vi dentro me heló la sangre. No había asientos, no había volante, no había tablero de instrumentos. El interior del vehículo era completamente vacío, un espacio negro y vacío que parecía extenderse mucho más allá de lo que las dimensiones externas del vehículo podrían contener. Era como mirar dentro de un vacío infinito, una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz, sino algo más fundamental, algo que mi cerebro se resistía a procesar. El vehículo pasó completamente a través de la caseta. La barrera bajó automáticamente detrás de él y lo observé continuar hacia el sur, sus faros aún brillando en la niebla, hasta que desapareció en la distancia. Y en el momento en que desapareció de vista, el zumbido se detuvo. El silencio absoluto regresó. Miré hacia el sur, hacia donde el segundo vehículo había estado. Ya no había faros ahí. La carretera estaba vacía. Miré hacia el norte. También vacío. Las luces anaranjadas de la autopista brillaban en su patrón regular. La niebla seguía presente, pero parecía menos densa. Todo parecía normal. Miré el reloj. 3:16 de la mañana. El tiempo estaba avanzando nuevamente. Me dejé caer en la silla de la caseta, temblando, mi camisa empapada en sudor frío a pesar de la temperatura. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de experimentar, pero era como tratar de agarrar agua con las manos. Cada vez que intentaba enfocarme en un detalle específico, parecía desvanecerse, volverse menos claro. Tomé mi teléfono. Ahora tenía señal nuevamente. 3 barras, como si nada hubiera pasado. Revisé el video que había estado grabando. Estaba ahí aproximadamente 10 minutos de metraje. Lo reproduje con manos temblorosas. Las primeras tomas mostraban el vehículo acercándose lentamente, exactamente como lo recordaba. Los faros brillantes, la forma indefinida. Pero mientras el video progresaba, la imagen comenzó a distorsionarse. No era una falla de la cámara, sino como si la realidad misma se estuviera doblando en el video. Había momentos donde el vehículo parecía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Había frames donde las luces creaban esos patrones geométricos que había visto con mis propios ojos. Y había un momento, justo cuando el vehículo pasaba más cerca de la caseta, donde la pantalla se volvía completamente negra por una fracción de segundo, como si la cámara hubiera capturado esa oscuridad imposible del interior del vehículo. Intenté la radio nuevamente. Esta vez funcionó inmediatamente. La estática normal presente pero funcional. Caseta 17 a Central, ¿me copian? Hubo una pausa y entonces la voz familiar del despachador nocturno respondió, sonando perfectamente normal. Te copiamos, Caseta 17. ¿Todo bien por allá? Perdimos comunicación contigo por unos minutos. ¿Cuántos minutos?, pregunté, mi voz aún temblorosa. Déjame ver el registro. Desde aproximadamente las 3:15 hasta ahora. Unos 12 minutos sin contacto. Íbamos a enviar a alguien a revisar si no respondías en los próximos 5 minutos. 12 minutos. Para mí se había sentido como una eternidad, pero según el registro oficial, había sido solo 12 minutos, desde las 3:15 hasta las 3:27. Tuvimos algunos problemas técnicos aquí, dije sin saber cómo explicar lo que realmente había sucedido. Pero todo parece estar funcionando normalmente ahora. Copiado. Manténnos informados si tienes más problemas. Cambio.
Cambio, respondí, y solté el botón de transmisión. Pasé los siguientes minutos revisando todos los sistemas de la caseta. El terminal de cobro funcionaba perfectamente. El monitor de circuito cerrado mostraba imágenes nítidas de la carretera en todas direcciones. Los sensores de velocidad daban lecturas normales. La barrera subía y bajaba correctamente cuando presionaba los controles. Todo estaba operando exactamente como debería. Revisé el registro digital de transacciones en la computadora. El último vehículo registrado había sido el camión a las 2:38. No había ningún registro de vehículo alguno durante el periodo entre las 3:15 y las 3:27. Según el sistema, la carretera había estado completamente vacía durante ese tiempo. Pero yo había visto el vehículo, lo había grabado en video, o al menos había grabado algo. A las 3:40 de la mañana, el tráfico comenzó a reanudarse. Un automóvil particular pasó, un proceso de transacción completamente normal. 10 minutos después, otro vehículo. Todo rutinario, todo explicable, todo firmemente dentro de los límites de la realidad normal. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo fundamental había cambiado. No en el mundo exterior, sino en mi percepción de él. Había una grieta ahora en mi certeza sobre cómo funciona la realidad, y a través de esa grieta había visto algo que no debería existir. Terminé mi turno a las 8 de la mañana, registré mi salida y conduje a casa en una especie de aturdimiento. No le conté a nadie lo que había sucedido. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? Incluso yo mismo dudaba de mi propia experiencia, buscando desesperadamente alguna explicación racional que pudiera imponer sobre los eventos de la madrugada. Pasé el día siguiente sin poder dormir, reproduciendo el video una y otra vez en mi teléfono. Cada vez que lo veía, los detalles parecían ligeramente diferentes, como si el video mismo estuviera cambiando o como si mi memoria de lo que había visto estuviera siendo alterada gradualmente. 3 días después, durante mi siguiente turno nocturno, algo similar sucedió, aunque menos intenso. A las 2:30 de la mañana, las comunicaciones se cortaron por 5 minutos. Vi faros distantes que se acercaban pero nunca llegaban. El tiempo en el reloj pareció saltar hacia adelante de manera irregular, pero no hubo vehículo pasando por la caseta, no hubo esa oscuridad imposible, no hubo ese zumbido subsónico. Después de esa segunda experiencia, comencé a investigar. Busqué en línea, en foros de trabajadores nocturnos, en grupos de redes sociales dedicados a experiencias paranormales, y descubrí algo que me llenó tanto de alivio como de terror. Yo no era el único. Encontré el testimonio de un operador de caseta en otra autopista, a unos 200 kilómetros de distancia. Su descripción era inquietantemente similar. Vehículo indefinido, faros brillantes, tiempo comportándose de manera imposible, sensación de estar atrapado en un bucle. También encontré reportes de guardias de seguridad en edificios comerciales, personal de limpieza en hospitales, vigilantes nocturnos en estacionamientos. Todos trabajadores del turno nocturno, todos entre las 3 y las 4 de la mañana, todos describiendo encuentros con algo que no podía ser explicado dentro de nuestra comprensión normal de la realidad. Algunos de estos testimonios mencionaban algo que llamaban la hora muerta o la hora sin tiempo, un periodo específico en la madrugada donde las leyes normales parecían volverse flexibles, donde cosas imposibles podían ocurrir. La mayoría de los reportes se centraban alrededor de las 3:15, exactamente el tiempo en mi reloj cuando todo comenzó. Contacté a uno de estos testimonios, un hombre llamado Luis que había sido vigilante nocturno en un complejo industrial. Hablamos por teléfono durante casi 2 horas. Él describió ver una figura que caminaba en los patrones de las cámaras de seguridad, pero que desaparecía cuando trataba de verla directamente. Describió el mismo sentido de tiempo distorsionado, la misma sensación de que algo fundamental sobre la realidad se había revelado como falso, o al menos no tan sólido como siempre había creído. Es como si hubiera un pliegue en el mundo, me dijo, un lugar donde las costuras no están bien cerradas, y a veces en las horas más oscuras,
cuando estamos más solos y alertas, podemos ver a través de ese pliegue hacia algo más. Algo que siempre ha estado ahí, pero que normalmente no podemos percibir. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Esa sensación de haber visto detrás de una cortina, de haber descubierto que la solidez del mundo era más frágil de lo que pensaba. Intenté continuar trabajando en la caseta. Durante 3 semanas más, hice mis turnos nocturnos, siempre tenso, siempre esperando que sucediera nuevamente. Hubo pequeñas anomalías, momentos de interferencia en las comunicaciones, ocasiones donde el tiempo en diferentes relojes no coincidía por 1 o 2 minutos. Una noche donde vi lo que podría haber sido otro vehículo indefinido en la distancia, pero que nunca se acercó lo suficiente para estar seguro. Pero la experiencia principal, esa noche del vehículo que no debería existir, nunca se repitió completamente. Y sin embargo su efecto en mí era permanente. Cada noche me encontraba observando el reloj, esperando ansiosamente que llegaran las 3:15 y simultáneamente temiendo ese momento. La caseta, que una vez había sido mi espacio familiar, se había convertido en un lugar de incertidumbre, un punto donde lo imposible había demostrado ser posible. Finalmente, hace 2 meses, tomé la decisión de dejar el trabajo. Le dije a mi supervisor que necesitaba un cambio, que el turno nocturno estaba afectando mi salud. No mencioné la verdadera razón. ¿Cómo podría explicar que ya no podía confiar en que el mundo se comportaría de manera predecible? ¿Cómo podría admitir que tenía miedo de que una noche ese vehículo regresara y esta vez no se fuera? Ahora trabajo en un turno diurno en un almacén. Es monótono, es menos pago, pero al menos estoy rodeado de personas todo el tiempo. Al menos no estoy solo en una pequeña isla de luz en medio de la oscuridad, esperando que algo imposible emerja de las sombras, pero aún pienso en ello. Cada noche, cuando son las 3:15 de la mañana, y ocasionalmente me despierto a esa hora exacta sin razón aparente, me pregunto qué está sucediendo en carreteras solitarias, en edificios vacíos, en todos esos lugares donde personas solitarias mantienen vigilias nocturnas. Me pregunto cuántos de ellos están viendo lo que yo vi. Me pregunto cuántos están experimentando esos momentos donde el tiempo se dobla y lo imposible se vuelve brevemente visible. Y me pregunto sobre todo qué era realmente ese vehículo. ¿Era algo de otra dimensión? ¿Era un eco del pasado o del futuro? ¿Era una manifestación de algún aspecto de la realidad que normalmente está oculto, pero que ocasionalmente se filtra hacia nuestra percepción? No tengo respuestas. Solo tengo el video en mi teléfono, que aún conservo, aunque casi nunca me atrevo a mirarlo, y la certeza absoluta de que el mundo no es tan sólido, tan predecible o tan comprensible como pensaba que era. Hay momentos, especialmente en las noches, donde considero volver. Hay una parte de mí que quiere enfrentar eso nuevamente, que quiere entender lo que experimenté. Pero hay una parte más grande de mí que sabe que algunas preguntas no están destinadas a ser respondidas, que algunos misterios son peligrosos de investigar demasiado profundamente. Lo que sé con certeza es esto. Hay lugares y momentos donde la realidad es más delgada de lo que creemos, y en esos lugares, a esas horas, cosas que no deberían ser posibles se vuelven reales. Si trabajas en el turno nocturno, si te encuentras solo en un lugar aislado durante las horas más oscuras, mantente alerta. Confía en tus instrumentos, pero también confía en tus instintos. Y si alguna vez ves algo que no puedes explicar, algo que viola todo lo que sabes sobre cómo funciona el mundo, no trates de racionalizarlo demasiado. Simplemente acéptalo, documéntalo si puedes, y considera seriamente si quieres seguir exponiéndote a esa posibilidad. Porque una vez que has visto detrás de la cortina, una vez que has experimentado lo imposible, nunca puedes regresar completamente a la inocencia de creer que el mundo es solo lo que parece ser durante el día, bajo la luz del sol, rodeado de otras personas. La oscuridad guarda secretos, y algunos de esos secretos es mejor dejarlos sin descubrir. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias de experiencias inexplicables.
Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.